Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Un versículo, casi podríamos decir una frase en Suratul Baqara, y luego una cita del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Y la finalidad de esto es mostrar a cada persona que todo el mundo tiene, podríamos decir, algunas dotaciones o algunas cualidades en la vida, y que cada uno debe intentar alcanzar la plenitud o utilizar esas cualidades para hacer lo máximo posible sin dejarse llevar por el sentimiento de que uno no vale nada, de que uno no va a conseguir lo que desea. Básicamente la lección que quiero dejar es la siguiente: en cierto modo tú eres el que decide hasta dónde llega, ¿vale? Tenemos mucho esta idea de que depende del entorno, depende de mi genética, depende de mis aptitudes, y en cierto modo el Islam te está intentando decir, primariamente depende de ti, ¿vale? Y lo que tú logras o lo que alcanzas depende primariamente de tu esfuerzo, ¿vale? En Suratul Baqara existe un pasaje hacia el mitad del sura que fue revelado cuando hubo un cambio de qibla, ¿vale? Es decir, cuando los musulmanes dejaron de rezar de Jerusalén hacia Jerusalén y empezaron a rezar hacia Mecca, la ciudad de Mecca, y algunos seguidores de la escritura empezaron a tratar de boicotear un poco esta situación, decir que es totalmente absurdo. Claro, lo que pasa es que la gente de la escritura ya rezaba hacia Jerusalén, entonces jugaban un poco a seguimos a los musulmanes pero les traicionamos, les seguimos pero les traicionamos, y el cambio de qibla fue un punto de inflexión en el sentido que forzó a cada uno a decir claramente en qué grupo estaba, ¿vale? Y eso no permitía el margen de hipocresía que existía antes de eso. Entonces, cuando se hizo este cambio de dirección de la oración, muchas personas empezaron a decir esto es absurdo, Jerusalén es el lugar de los profetas, ¿por qué ibais a rezar hacia la Kaaba? Lo cual es curioso porque la Kaaba fue una casa construida por Abraham, que es el ancestro de todos esos profetas, ¿no? Pero la cosa es la siguiente: Dios les da un poco una lección diciendo, os estáis preocupando demasiado por la dirección hacia la cual se reza y no os estáis preocupando, por ejemplo, del hecho de que sois timadores, del hecho de que utilizáis la religión para dominar a los demás y todas esas malas cosas, ¿vale? Del hecho de que sois hipócritas. Entonces la idea es básicamente la siguiente: en lugar de obsesionarte tanto con la dirección hacia la cual se reza, podríais obsesionaros un poco más con la dirección que tomáis en vuestra vida, ¿vale? Es un poco la lección que Dios da en este pasaje o en este versículo, ¿no? Podríais darle más importancia a esto. Y en esta frase Dios dice walikullin, para cada uno, wijhatun, existe una dirección o un foco de atención, huwa muwalliha, hacia el cual se vuelve, ¿vale? Esto es un poco una frase hecha, porque Dios está hablando del cambio de qibla, del cambio de la dirección hacia la cual rezas, pero se dirige a estas personas y les dice, cada persona tiene una meta, un destino en la vida, un centro de atención, algo que llama su atención, que es el motivo por el que está haciendo las cosas, ¿vale? Cada uno tiene una dirección en la vida. Voy a poneros un ejemplo, más o menos, para que lo entendáis. Nosotros como musulmanes también tenemos determinadas disputas. Por ejemplo, cuando va a empezar el mes del ayuno, pues hay una serie de personas que dicen hay que empezar o sea, hay que mirar la luna o basar el inicio del ayuno en base a la observación de la luna, lo cual nos conduce a la pregunta de quién la observa y a quién seguimos. Luego existe otro grupo que dice no, tenemos que basarnos en el cálculo astronómico, ¿vale? Por ejemplo, ahora que tenemos medios astronómicos no tenemos por qué mirar la luna. Y se produce cada año este debate, que es un debate pues que está bien, interesante, pero hay personas que lo convierten un poco en un motivo de separación o de sectarismo o de señalar al otro como que no tiene la opinión correcta. Y ese es el peligro a veces, este tipo de cosas que no dejan de ser rituales, a veces les damos una importancia tan grande que eclipsamos el plantearnos qué estamos haciendo en la vida, ¿vale? Hay muchas personas que quizás no tienen una meta clara en la vida, mucho menos una meta buena, pero cuando llegan estos momentos de fitna, en cierto modo de confusión o de diferencias de opinión o de tribulación, entonces están en primera fila, ¿vale? Y esto vendría a ser algo así. Dios nos está diciendo que cada ser humano tiene algo que dirige su vida, ¿vale? Entonces hay personas cuya meta en la vida sería
ser altruista, ayudar a otros. Hay personas cuya meta en la vida es tirar o sacar adelante su familia, que no es malo en el Islam. Quiero decir, se considera que la mejor caridad es la que es el dinero que gastas en tu familia. Hay gente cuya meta en la vida es cazar Pokémon. Quiero decir, la gente tiene diferentes metas y hay gente que tiene metas. De hecho, hay algo que me sorprende, que hay gente que parece que no tiene ninguna meta, ¿no? Que supongo que la meta de estas personas es el día a día. Cuando salga un producto nuevo, comprarlo, ¿no? Cuando salga una ropa nueva, comprarlo. Quiero decir, hay gente cuya meta es... no hay meta, es decir, el día a día. Entonces cada persona tiene algo que es el centro de su atención. Y Dios, que nos dice, fastabiqu al-khairat, por tanto tenéis que competir en las cosas que sean buenas. Claro, fijaos que Dios está diciendo, hay muchas metas en la vida, escoged la que queráis. No, escoged las que sean buenas. Y de hecho dice fastabiqu, competid en ello. Claro, este es un tipo de vocabulario en cierto modo extraño, en el sentido que parece sugerir que hay un elemento de competición en la vida, ¿no? De ir corriendo, de intentar hacer las cosas. Pero esto realmente es parte de la naturaleza de la vida. Nosotros intentamos hacer las cosas y en muchos casos en esta vida no llegamos a puntos diferentes, ¿vale? No es igual para todos, es una especie de carrera, ¿no? En cierto modo. Entonces Dios dice, competid en las cosas que sean buenas, ¿vale? Y esto es un vocabulario mundano, ¿no? Cuando Dios nos habla de competición, cuando nos dice que compitamos por buenas obras, o nos habla del paraíso y nos dice, pues tenéis que competir por eso. Pero en primer lugar, lo que Dios te está dando a entender es que cada persona, y esto es otra forma de entender la frase, cada persona tiene un don. Todas las personas tienen un don. Todas las personas tienen algo para lo que sirve o hacia lo cual dirigirse, porque es algo para lo que están hechos. Cada uno está hecho para una cosa, ¿no? Dios te dice eso y en segundo lugar te dice, por tanto debes lanzarte y actuar, ¿vale? Cada persona debe encontrar qué es lo que se supone que está hecho para ello, para qué se supone que está hecho, y luego actuar, ¿no? O dirigirse hacia esa cosa. Y hay un concepto muy importante en el Islam, que es que en cierto modo tú llegarás hasta donde tú decidas que quieres llegar, ¿vale? Y realmente mucha gente no entiende esto, porque le damos el poder de decidir nuestra vida a toda clase de factores, a toda clase de personas, y nos olvidamos de que el poder finalmente lo tienes tú. Fijaos lo que dice Dios, es eso que dicen de que atraes lo que eres. Si tú eres una persona positiva, tratas bien a la gente, buen rollo, progresivamente recibes buen rollo, ¿vale? ¿Qué nos dice el profeta? Innahu ma lam yarham la yurham. La persona que no da misericordia no recibe misericordia. No es ningún gran enigma. Si yo estoy tratando mal a la gente, les estoy gritando, esta gente se va a alejar de mí, y luego me voy a quedar solo y voy a decir, me he quedado solo porque la gente es maligna. No, te has quedado solo porque tú estabas dando negatividad y naturalmente no vas a recibir cariño, ¿no? Es bastante lógico. Dios nos dice, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. En cuanto a la persona que se dedica a dar, está hablando primariamente de caridad, pero también es cierto que el profeta nos indicó, alayhi salatu wassalam, que hay cosas no materiales que también son caridad, ¿vale? Es decir, dar sonrisas, dar buen rollo, apoyar a la gente cuando lo necesita, eso también es caridad en el Islam. La persona que da, que otorga a los demás, que es generoso, y es una persona responsable de sus acciones, y confirma el bien supremo o la cosa más bella. Dios dice algo muy extraño, significa le vamos a facilitar lo muy fácil, ¿vale? Es extraño en castellano. Es decir, el camino Dios te lo va a hacer fácil para que consigas hacer las cosas más fáciles o súper fáciles, ¿vale? En otras palabras, si tú haces las cosas de forma positiva, se te irá allanando el camino hacia la positividad extrema, ¿vale? Hacia la facilidad extrema en la vida. Y luego Dios dice, por el contrario, la persona que sea un rácano, un egoísta, alguien que no comparte, wastagna, y se cree que es el mejor, ¿no? Va de listo por la vida, podríamos decir, y esa persona niega o rechaza las cosas más bellas,
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. A esa persona le vamos a hacer fácil el camino a la dificultad, o le vamos a allanar el camino a la dificultad. Por tanto, las cosas que tú te vas encontrando en la vida, no solo en la última vida, ¿vale? No solo en el paraíso o el infierno, que es una consecuencia también de tus acciones, quiere decir, no es diferente. Las cosas que tú te vas a ir encontrando dependen de lo que tú construyes, ¿vale? Y siempre estamos atribuyéndolo todo a cosas exteriores. Entonces la idea del Islam es que si quieres prosperidad o si quieres llegar a un punto determinado, tienes que cambiarte a ti. Es decir, cambia el interior y el exterior se cambia. Y no es magia, quiere decir, hay mucha gente que esto le parece raro, pero no es raro. Además es que es súper lógico. Si tú te esfuerzas siempre, aumenta el número de posibilidades de que tengas más éxito, ¿vale? A veces habrá circunstancias que te lo ponen difícil, y en muchos casos lo que pasa es que estamos programados para decir, solo me encuentro obstáculos, solo todo me va mal, nadie me está ayudando. Ese es el origen del problema, las opiniones que tú tienes, ¿vale? Y es curioso que la gente que más lejos llega en la vida es la gente que más tiene un enfoque de que va a llegar lejos. Es decir, tú dices voy a llegar lejos y llegas lejos. Tú dices no voy a llegar lejos y no llegas lejos. Y no es magia, es simplemente de que tú desprendes esa energía, esa positividad, ese decir yo me voy a esforzar pase lo que pase. Eso la gente lo ve, la gente lo recibe. Tu jefe lo recibe, tu familia lo recibe, tus hijos lo reciben y se crea un entorno. Y ese entorno, aunque tarde años, acaba siendo lo que tú has construido, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que interiorizar. Dios nos dice وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, aquel que sea consciente de Dios. Y no olvidemos que esto incluye la persona no solo que reza, sino la persona que hace buenas acciones, que es altruista, que ayuda a los demás, que sonríe, es decir, que cumple con la sunna entera, ¿vale? La sunna entera es todo esto, hacer las cosas bien en términos generales. La persona que cumple con esto, Dios dice يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Dios le hará una vía de salida. A veces parece que estás encerrado en un callejón sin salida y Dios abrirá una puerta. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, y Dios le va a proveer desde donde no se imagina. ¿Qué quiere decir eso? Si tú haces las cosas bien, esperando triunfar, ese triunfo llegará. Y de hecho Dios lo expresa como una garantía. Si tú haces esto, yo te abriré puertas desde donde no te lo esperas. Y Dios dice وَيَرْزُقُهُ, Dios le dará el sustento. No está hablando solamente de la última vida, naturalmente está hablando de esta vida, está hablando del sustento. Y el sustento no es algo malo. Tenemos un poco la idea de que no, el dinero, el triunfo en la vida es un poco como las cosas del dunya, cosas que no tenemos que luchar demasiado por ellas. Este enfoque no es del todo islámico, ¿vale? O sea, el Islam lo que hace es crear un equilibrio. Tú buscas la última vida y buscas la vida del mundo, ¿vale? De hecho, el Corán nos enseña a decir Rabbana atina fid dunya hasana, Señor nuestro, danos en esta vida lo bueno, wa fil akhirati hasana, y en la última vida lo bueno, ¿vale? No es un enfoque de yo renuncio a este dunya, yo renuncio a esta vida por la última vida. Generalmente no se te está pidiendo eso, ¿vale? De hecho, lo que consigas en la última vida es una prolongación de esta vida. Si tú en esta vida construyes cosas buenas, recibes más en la última vida. Por tanto, no puedes crear esa línea divisoria tan gruesa. Entonces, en cierto modo, la idea que se intenta fomentar es que tú reconozcas que el resultado depende de tu esfuerzo y no solo de factores externos a ti, que es lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿vale? Por ejemplo, Dios nos dice ¿Am lam yunabba bima fi suhufi Musa? ¿Acaso no se les ha informado? Y esto indica que esto es una verdad universal. Quien se esfuerza es el que logra más. ¿Acaso no se les ha informado de lo que existía en las escrituras de Moisés o Ibrahim alladhi waffa y de Abraham, el cual cumplió? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Dios dice que nadie va a cargar con la carga del otro. Y esto, insisto, se refiere a la última vida y se refiere a esta vida, ¿vale? No siempre a esta vida, porque en esta vida a veces hay injusticias y se resuelven en la última vida, pero lo que intento decir es que generalmente lo que tú das es lo que vas a recibir, ¿vale? Generalmente. Toda norma tiene su excepción, ¿no? Pero luego Dios nos dice y no corresponde a cada persona nada aparte del producto de su esfuerzo, y que el producto de su esfuerzo pronto lo va a ver.
La gente que cree generalmente que en la última vida le salvarán factores externos, como pertenecer a este pueblo, a esta comunidad, o esta etnia, o a esta clase, tienen una idea ilusoria, que es que van a recibir una recompensa sin haber hecho un esfuerzo. Eso, en un modo más restringido, es aplicable también a esta vida. Hay gente que espera que le caigan las cosas del cielo. Y es más, hay quien dirá, hay gente que triunfa solo por suerte, ¿vale? Eso es menos verdad de lo que parece. La suerte en muchos casos es el producto del esfuerzo de una persona. Y lo digo más que nada porque lo he hasta cierto punto investigado. La mayoría de triunfadores, incluso en el sentido económico o creadores de grandes empresas, sí que llegaron en el momento adecuado y tal y cual, pero se esforzaron un montón y durante muchos años no fueron nadie. Y esa es la parte que, como no vemos, decimos tuvo suerte, no sé qué, pero realmente hubo un esfuerzo ahí detrás, a puerta cerrada, ¿vale? Y la persona que llega lejos generalmente tiene un esfuerzo a puerta cerrada. Y estas cosas son aplicables a la última vida y a esta vida. Es decir, eso. El versículo termina Dios diciéndonos: Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Donde quiera que estéis, Dios os reunirá a todos. Volvamos a la imagen de la carrera, ¿no? Dios dice: competid por las buenas cosas. Esto es como una carrera en la que cada uno, una maratón, cada uno llegará a un punto. Y Dios dice: acabéis donde acabéis, entonces volveréis a Dios, ¿vale? Pero la idea es que cada uno terminará en cierto modo en el lugar donde él decida que quiere terminar. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dios tiene pleno poder sobre todas las cosas. Sí, es cierto que el final es el mismo, ¿vale? Y todos vamos a volver a Dios, pero vamos a volver a Dios en el estado en el que decidimos acabar, ¿vale? Generalmente, esa es la norma general. Y esa es la mentalización que tenemos que un poco llevar a cabo. Abu Huraira radiyallahu anhu, el compañero del profeta, nos informa. El profeta alayhi salatu wassalam dijo, esto es una cita del profeta muy interesante, ¿vale? Al-mu'minu al-qawi, el creyente fuerte, khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'minu al-da'if, min al-mu'mini al-da'if, es mejor y es más amado a Dios que el creyente débil. Claro, esto se puede entender de varias formas. Una de ellas es que, de hecho, hay eruditos que han deducido de esto que es importante cuidarte físicamente, porque el creyente fuerte es mejor que el débil. Esa es una interpretación, ¿vale? Que se está refiriendo a la cuestión física, lo cual cuadra con el resto del Islam, que básicamente te enseña a sí mismo, pues, a cuidarte. Pero por otro lado, también se puede entender de forma interior, ¿vale? Es decir, el mu'min más fuerte como persona. En otras palabras, la persona que confía en Dios y en cierto modo no depende de la gente o no depende tanto de la creación, ¿vale? Y ese es uno de los puntos en los que nos tenemos que centrar. ¿Vale? Dios es algo metafísico, ¿vale? Pero aquí dentro de la creación y del universo no debes depender de nadie de forma absoluta, y eso es algo de lo que muchas veces no somos lo suficientemente conscientes, y es de hecho cuando empiezas a depender de otros que empiezas a tener limitaciones. Como siempre, nada de lo que digo es absoluto, ¿vale? Dependes. Tú, por ejemplo, no vas a cazar, tú compras la comida en el Mercadona, ¿vale? Es decir, recibes ayuda de diferentes personas en la sociedad, ¿vale? Estamos organizados. Pero en términos generales, cuando una persona empieza a creer que depende de otros, necesito la aprobación de esta persona, necesito que esta persona me anime, necesito que esta persona confirme. Cuando empiezas a depender de los demás, no alcanzas lo que tienes que alcanzar. Por tanto, el creyente fuerte, la persona que es sólida en su personalidad, alcanza más que la otra persona. Wa fi kullin khair, dice el profeta, pese a que en ambos hay bien, naturalmente. Y luego añade el profeta algo muy interesante en este hadith. Dice: ihris ala ma yanfa'uk. Esfuérzate en aquello que te beneficia, ¿vale? En primer lugar, el profeta te está diciendo esfuérzate, en primer lugar. Primero. Es decir, lo primero que tienes que hacer es empezar a actuar. Empezar a actuar para llegar a ¿dónde? A aquello que te beneficia. De nuevo, volvemos a lo de antes. Nadie te puede decir que buscar el beneficio propio, lo cual es un instinto completamente natural, es maligno. Y solo tienes que buscar el ájera y el dunya sucio. Y realmente esa no es la visión de nuestro din, ¿vale? Esa división, que luego hay gente que es al revés, que todo es la vida del mundo, todo es el dunya, y el Islam te dice puedes equilibrar, no son dos cosas exclusivas, puedes equilibrarlas sin ningún problema. Puedes buscar el ájera y puedes buscar el dunya, es decir, puedes buscar la última vida,
puedes buscar el mundo y a través de ello obtener la última vida, ¿vale? Por eso el profeta te dice, alayhi salatu wassalam, que la caridad no es solo darle al pobre, también es darle a tu familia de comer. Eso es caridad, ¿vale? Esas son las definiciones que te hace el Islam. De modo que con el simple día a día ya estás construyendo para la última vida, ¿vale? No hay que obsesionarse tanto con acciones para la última vida, acciones para la última vida. El llevar una buena higiene, tratar bien a la gente, todo esto son acciones buenas para esta vida y que además repercutirán en la última vida, ¿vale? De hecho, esa división es importada, ¿vale? No es islámica. Entonces, fijaos lo que nos dice el profeta: esfuérzate, podríamos decir lánzate. En otras palabras, lo que te está diciendo es actúa ya. Hay gente que siempre está posponiéndolo, especialmente gente que depende de terceros, que siempre está diciendo, más adelante haré esto, tengo esta idea, tengo este proyecto, algún día. Y el profeta en cierto modo está diciendo, si esto es algo beneficioso para ti, lánzate a ello, hazlo ya, ¿vale? Actúa ya. La idea es que actúes. Incluso a lo largo de esa actuación ya vas a empezar a aprender. No esperes a aprender todo y ser experto y hacerlo todo genial para entonces empezar a actuar. Actúa, lánzate, esfuérzate en relación a aquellas cosas que te van a beneficiar. No hay ningún problema, ¿vale? Wasta'in billah, dice el profeta, y luego busca la ayuda de Dios. Fijaos que el profeta no ha dicho busca la ayuda de Dios y luego esfuérzate. Ha dicho esfuérzate y luego busca la ayuda de Dios, ¿vale? Y en el Islam esto es una trama que existe, ¿vale? El profeta le dijo a uno de sus compañeros, alayhi salatu wassalam, le preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Atar el camello o confiar en Dios? El profeta le dice, ata el camello y confía en Dios, ¿vale? Es decir, tú haces el esfuerzo. Tú haces el esfuerzo y luego confías en Dios, ¿vale? No, la confianza en Dios, y a mucha gente le cuesta cuadrar eso. Pero entonces, ¿cómo es que Dios me está ayudando si soy yo el que está haciendo el esfuerzo? En primer lugar, la capacidad para hacer ese esfuerzo, tus ojos, tu nariz, te la ha dado Dios, ¿vale? Eso para empezar, no te olvides. Y en segundo lugar, ¿quién está en control de todo el universo y de toda la historia? Dios. Quiere decir, estas leyes de que si tú te esfuerzas alcanzas, todo eso son leyes que Dios ha puesto en marcha, ¿vale? Y todo esto es a través de Dios. He ahí la frase la hawla wa la quwwata illa billah. No hay energía, no hay nada que se mueva, ni poder ni energía, sino es a través de Dios. Entonces esa es un poco nuestra visión. Dios nos dice en el Corán, por ejemplo, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, no te olvides de tu porción en el dunya. Digo esto porque muchas veces cuando pides consejo religioso sobre qué enfoque tomar, por ejemplo, cuando tienes un proyecto empresarial o de estudios, se te recuerda que el dunya, bla, bla, bla. Realmente es todo una misma cadena, ¿vale? Nadie te está diciendo que no intentes triunfar en la vida. Dios te dice explícitamente que no te olvides de tu parte en esta vida. Dios te enseña a pedir el bien para esta vida y para la última vida, ¿vale? Por tanto está conectado. No dibujemos esa línea. Entonces aquí es cuando el profeta te dice wasta'in billah, busca la ayuda de Dios, ¿vale? Esto insisto en que para mucha gente es un desafío. ¿Cómo es posible que esta religión me dice que me esfuerce? El profeta nos dice buscad la ayuda de Dios, ¿vale? ¿Qué significa eso? En el Islam no creemos en la intervención. No va a venir como en la mitología, no va a venir Zeus de repente y va a cambiar las cosas de forma repentina, ¿vale? Es el producto del esfuerzo el que alcanza sus metas, las metas que tiene que alcanzar, y en eso te tienes que encomendar solamente al Creador. Nadie en la creación va a alterar el curso de las acciones. Por tanto, busca la ayuda de Dios. Esta pregunta, por ejemplo, me la han hecho varios jóvenes. ¿Me puedes decir un dua, una súplica para los exámenes? Dime una frase para los exámenes. Estudia. La frase, en primer lugar, estudia. Específicamente, tengo un examen la semana que viene. ¿Qué puedo hacer para aprobar? Tienes 7 maravillosos días para estudiar. Eso es, en primer lugar, lo que tienes que hacer. Y eso es lo que te enseña el Islam. Y te dicen, sí, pero dame un dua. Dua es una súplica. Significa que tú te esfuerces, wasta'in billah, como dice el profeta, y luego pidas ayuda a Dios, ¿vale? Yo me esfuerzo y digo, Dios, ayúdame. Ayuda a que este esfuerzo dé su fruto. Y en algunos casos la persona insiste, pero dime la frase exacta del profeta. El profeta no te enseñó una frase exacta para los exámenes, ¿vale? No existe esa frase, lo siento. Es decir, eso es algo que tiene que salir de ti con sinceridad, a la vez que te estás esforzando. Es decir, eso es un poco el producto
del Islam mágico que algunas personas tienen. Tengo esta frase para conseguir casarme, esta frase para aprobar los exámenes, esta frase, yo qué sé, para ser más guapo. Quiero decir, si quieres estas cosas tienes que hacer un esfuerzo. No hay no hay nada que no puedas explicar a una persona, ¿vale? Incluso que no es musulmana. Que si alguien que no es musulmán ve que te esfuerzas y logras unos cambios. Lo único que hace el Islam es reconfigurarte a un optimismo mayor, ¿vale? De saber que Dios está detrás de todo, o que Dios está de tu parte si tú haces el esfuerzo correcto, ¿vale? Pero una frase Allahumma, que te va a servir para, y luego y te lo echas encima y con eso vas a aprobar el examen, eso no existe. De hecho, esto está adoptado, en mi opinión, de religiones preislámicas. En religiones anteriores hay encantamientos, frases mágicas que esto sirve para esto, esto sirve para esto. Y los musulmanes hemos dicho, cuando estas tribus, estas personas se convirtieron al Islam, dijeron, bueno, a ver qué tenemos para cuajarlo con esto. Mira, aquí tenemos dua, o sea, tenemos frases del profeta, vamos a convertirlas en frases mágicas. Y muchos estamos configurados con las frases mágicas, pero realmente el Islam lo que te enseña es el esfuerzo y buscar la ayuda de Dios, por supuesto, hacer dua, suplicar a Dios, pero suplicar a Dios es algo que tú haces naturalmente, no es una frase mágica que si tú no pronuncias exactamente igual, luego hay gente que te dice, por eso no me salieron bien las cosas, porque esta palabra no la pronuncié bien. Claro, eso a los que no somos árabes nos da un problema, que es que si hay un fonema que no sabes pronunciar, pues ya está, estás perdido, ¿no? Y luego el profeta dice, wala ta'jiz, no te intimides. No sientas que esa cosa es demasiado grande y yo no voy a poder. Y aquí volvemos al hecho de que tú atraes lo que tú expulsas. Si tú expulsas el sentimiento de que no vas a alcanzar, de que no voy a llegar, realmente no vas a llegar, está claro. Pero luego ese no llegar es la consecuencia de que tú no tuviste el enfoque correcto. Esta falsa creencia, tenemos por ejemplo la idea de que la gente tiene suerte, o este triunfa porque es un crack en la vida, porque es muy listo. Eso es solo una parte, y de hecho es una falsa creencia. Le decimos a la gente que no crean supersticiones porque son falsas creencias. Esto es una falsa creencia. La idea de que no hay un vínculo entre el esfuerzo y lo que se consigue es una falsa creencia, ¿vale? Y se aplica no solo en la última vida, como hemos dicho, sino en esta misma vida. Tú creas la suerte, en cierto modo. Tú eres el que, teniendo un enfoque positivo, esforzándote mucho, tratando a la gente de una forma determinada, progresivamente creas un ambiente a tu alrededor que es lo que estás buscando. O sea, lo que estás buscando lo estás creando tú poco a poco. Entonces, este chip de no voy a poder, está por encima mío, me intimida la situación, el miedo al fracaso, o en muchos casos el miedo al éxito, lo cual es curioso. A veces, como en parte o en gran medida cuando se nos ha inculcado que la vida del mundo o el dinero es maligno y es satánico, esa propia creencia hace que tú tengas miedo a triunfar. Eso es subconsciente, ¿vale? Tú dices, yo quiero triunfar, pero dentro de ti hay algo que te dice, pero bueno, cuidado porque el dinero es diabólico y tal y cual. Ese miedo al éxito, igual que el miedo al fracaso, porque el problema es que hay cosas de las que somos conscientes, como el miedo al fracaso, pero hay cosas de las que no somos conscientes, como el miedo al éxito que estoy mencionando. Dios dice en el Corán algo muy interesante, ya'lamu sirra, Dios conoce el secreto de cada persona, wa ma yakhfa, y lo que está más oculto. Claro, la pregunta es, si el secreto es lo que solo yo sé, ¿qué es lo que está más oculto? Dios está diciendo, yo conozco lo que solo tú sabes, es decir, tus secretos, y luego hay otras cosas más ocultas que ni tú sabes, ¿vale? O sea, es importante que entendamos que en nuestro subconsciente hay un montón de cosas que ni nosotros sabemos, pero estas cosas dictan lo que hacemos, ¿vale? Y tenemos que saber que hay cosas, hay secretos que solo sabemos nosotros, pero hay cosas que ni nosotros sabemos. Y tenemos que hacer esfuerzo. Por ejemplo, en este caso es importante que tú entiendas, tú a lo largo de tu vida has sido condicionado por una serie de eventos, ¿vale? Y esos eventos dirigen muchas de las cosas que haces aunque no lo sepas, ¿vale? Y una de ellas es esto, por ejemplo. Muchos de tus miedos e inseguridades son el producto de cosas que te han pasado. Y se te anima a que investigues esas cosas para tú mismo liberarte de ellas, ¿vale? Entonces aquí el profeta dice, no te intimides, ¿vale? No tengas esta falsa creencia de que tú no puedes, de que las personas que llegan lejos es por algo misterioso. No es misterioso. Quizás tarda muchos años, es posible. De hecho, mucha gente, uno de los grandes problemas es que tiran la toalla pronto. Por lo que he leído, todos los grandes triunfadores durante años, no días, años, han sido desconocidos. En muchos casos han caído
han caído o han tenido tropiezos muy importantes, que parecía que no se iban a levantar, pero ellos han dicho, vale, ¿qué aprendo de este tropiezo? Voy a tomar nota de las cosas que no se tienen que hacer y la próxima vez no las cometeré, ¿vale? O sea, es tu enfoque el que determina dónde llegas, ¿vale? El profeta dice, فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, si te pasa algo malo en el transcurso, fijaos, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. Entonces no digáis, wow, si hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro. No entres en la dinámica de decir, ves, lo he hecho yo mal, si no hubiera hecho esto hubiera pasado de otra forma. ¿Por qué? Porque el pasado ya no está en tus manos, ya no lo puedes cambiar. Es una actitud autodestructiva. Lo que tienes que hacer, el profeta dice, ajaban li amri al-mu'min, el caso del creyente es sorprendente, porque si le pasa algo malo, tiene perseverancia y es bueno, ¿vale? Y si le pasa algo bueno, es agradecido y es bueno. O sea, en ambos casos tiene que ser bueno. Si te pasa algo malo en el transcurso de buscar aquello que te beneficia, ¿qué te dice el profeta? No te eches la culpa a ti mismo, ¿vale? Es decir, has cometido una equivocación o te ha pasado algo que tú no escogiste, no pasa nada, es un acierto. Aprende la lección y sigue adelante. Y la gente que llega lejos es simplemente por eso, porque tiene la configuración mental. Es así de sencillo. Walakin qul, lo que tienes que decir, por el contrario, cuando te pase algo malo es Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Dios ha mesurado, ha decidido. Y lo que Él desea, fa'al, lo ha hecho. Es decir, hay gente que cuando le va todo mal, ¿por qué todo me pasa a mí? Qué injusta es la vida. O incluso echarle la culpa a Dios. Porque hay gente que no tiene a Dios para las cosas positivas, no cuenta con Dios, pero cuando le pasa algo malo de repente tiene taqwa, de repente recuerda a Dios y dice, ¿por qué Dios permite esto? Es que no me cuadra, si Dios existe tal, te han pasado 450 cosas buenas, pero no te acordaste de Dios. Es curioso, Dios dice eso en el Corán, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Dentro de la humanidad hay personas que adoran a Dios en la línea. Si todo le va bien, mola, soy creyente, Dios, bien, todo va guay. Pero cuando las cosas le van mal, entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a quejarse, ¿vale? Es decir, esta religión es como un contrato en el que yo firmo que todo me va a ir bien, ¿vale? Eso es básicamente lo que cree esta gente. Dios está diciendo, Qaddar Allah. Es sorprendente que aquí el profeta te dice, tienes que reconocer que estas cosas que están fuera de tu poder las ha decretado Dios, ¿vale? Y es un poco una cuestión de ponerte en tu sitio. Quiero decir, ¿y por qué Dios lo ha decretado? Eso es como si yo trabajo en una multinacional y viajo hasta la capital, me encuentro con el jefe o el fundador y le pregunto, ¿por qué has tomado esta decisión de ponerme una silla roja en lugar de una silla azul? Esa persona te va a responder, esta es mi empresa, ¿vale? No es tu jurisdicción las decisiones que yo tome. Lo digo porque es importante ponerte en tu sitio. Y a veces la gente se centra tanto en plantearse o en cuestionar por qué Dios ha decidido que esta galaxia se mueva hacia aquí y no hacia allí, que se olvida de que eso no es tu jurisdicción, ¿vale? Las cosas que están fuera de tu control, déjalas, porque no es tu área, no es tu ámbito, y esas cosas te despistan de actuar en las cosas que sí puedes cambiar, ¿vale? Y eso es aquí lo que está diciendo el profeta, céntrate en lo que está en tus manos. Y de hecho el profeta añade, alayhi salatu wassalam, por cierto, este hadith está en Sunan Ibn Majah, es un hadith auténtico, no lo he mencionado, فَإِنَّ لَوْ, dice el profeta, este sí, si yo hubiera hecho, si no hubiera pasado esto, sí, esto, lo que está haciendo esta mentalidad, تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, le abre la puerta para actuar a Shaitan. O sea, le abre la puerta al mal para actuar. ¿Qué ha empezado diciendo el profeta? Si tú tienes una meta que te beneficia, ve detrás de ella. Si tú, por ejemplo, quieres hacer, yo qué sé, por poner un ejemplo, una empresa o un proyecto con otras personas, esfuérzate, deja ya de, vale, no sé si lo haré, no sé si, es que claro, ¿por qué Dios hace que llueva? ¿Por qué todas estas cosas no voy a poder? Todo esto son pequeños obstáculos que cuando llegues a una edad más adelante y digas, no he triunfado, realmente es que tú tenías una configuración mental errónea, por eso has llegado donde tú quisiste llegar, entre comillas, ¿vale? Y eso es como en la última vida, que cuando la gente que entra al infierno, que les dice Dios, ya sé que hiciste las cosas buenas, pero me apetecía castigarte, ¿no? ¿Qué se les dice? Tú, te llegó la verdad, en el caso de la persona, te llegó la verdad y la rechazaste. Te llegó la verdad, pero no te gustó. Quiero decir, siempre se le recuerda a la persona, el esfuerzo, o sea, el fruto que recoges es el producto del esfuerzo que tú has hecho. Y eso aplica en esta vida. Y aquí quiero subrayar la importancia. El profeta dice, si te pones en este plan negativo, eso le abre las puertas al mal, ¿vale? Todo depende de tu configuración mental. No es solo el decir, estoy haciendo cosas y no veo resultados. Tú sigue haciendo cosas
Y esta mentalidad de no veo resultados, porque Dios ha hecho no sé qué, porque no sé cuántos, porque llueve, porque no soy más alto, porque no soy más guapo, cuando te empiezas a centrar en todo lo que está fuera de tu control, tú mismo creas una espiral de negatividad que se transmite a quienes te rodean y por tanto las cosas no tiran adelante, no recibes ¿Por qué las cosas no van positivamente? Porque tú desprendes negatividad y eso la gente lo percibe, tus compañeros de trabajo lo perciben. Si tienes un socio, por ejemplo, intentáis embarcaros en un proyecto, la actitud es todo. Si esas dos personas se apoyan mutuamente y son positivas, cada uno empuja al otro, pero a la que uno, o en el matrimonio o en la vida en general, a la que uno de ellos empieza, es que lo teníamos que haber hecho así, es que ahora ya no vamos a poder arreglarlo, es que esa persona te va a hundir a ti. ¿Por qué? Porque desprende esa negatividad, ¿vale? Tú llegas, si quieres resumir todo esto en una frase, tú decides. Tú llegas donde tú decides que quieres llegar. Deja ya de darle, de atribuirle el poder sobre ti a otras fuerzas y a otros seres, ¿vale? Tú reconoces que naturalmente todo cuanto existe está bajo el poder de Dios. Eso es cierto. Pero eso es una cosa. Y el hecho de que tú empieces a darle todo el poder sobre ti y sobre tu futuro a determinados elementos dentro de la creación, eso es lo que te va a limitar. Luego no digas, yo no pude, es que fue la suerte, es que aquel que ha triunfado es que es un crack. No, aquel que ha triunfado se ha esforzado mucho. ¿Tenía una vocación? Sí. Como Dios dice, cada uno tiene una dirección, algo para lo que sirve, una meta en la vida. Pero lo que tenéis que hacer es competir y esforzaros, ¿vale? Y ese será, lo que tú siembras va a ser lo que tú recoges. Y esa es la lección, ¿vale? ¿Son cosas que todos deberíamos saber? Sí, pero una cosa es saber la información y otra cosa es estar configurado para actuar en base a esa información. Y a menos que te configures, no vas a actuar de la forma adecuada. Y si no actúas de la forma adecuada, no vas a llegar. Y luego no le eches la culpa a terceros, ¿vale? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.